Era domingo, 11:42 de la mañana, y lo sé porque justo estaba lavándome los dientes cuando vi desde el baño como Iván salía corriendo por la escalera de emergencia, con la camisa abierta y los pantalones sin cinturón. Mi marido, Marcos, acababa de volver de correr y subía por el ascensor. Si se hubieran cruzado, habría terminado todo ahí. Pero no 2 segundos de diferencia marcaron la historia. Eso fue lo que me hizo sentarme en la taza del váter, con la boca llena de espuma, preguntándome en qué momento había empezado todo a desmoronarse. No estoy orgullosa de nada de esto, pero tampoco voy a endulzarlo. No soy una víctima. Nadie me obligó. Y si me estás escuchando ahora, es porque quiero contarte lo que de verdad pasó. No la versión bonita. La real. Yo soy Laura, vivo en Valencia, y hasta hace muy poco tenía lo que cualquier persona consideraría una vida perfecta. Trabajo estable en una asesoría, un marido que me quiere, una hija que es un sol. Piso amplio, vacaciones en agosto, cenas con suegros los sábados. Todo ordenado. Todo correcto. Todo muerto. A Marcos le gustaba correr los domingos. Salía a las 10 y volvía 1 hora y media después, sudado y feliz. A mí me encantaba ese hueco. Me lo guardaba como un secreto. A veces dormía un poco más. A veces simplemente leía. Y otras, como ese día, me atrevía a hacer lo que jamás habría imaginado años atrás. No quiero que pienses que fue por sexo. No. Fue por lo que vino después. Por cómo Iván me miraba mientras me vestía. Por cómo me hablaba como si yo fuera alguien que aún tenía algo que decir. Por cómo me hacía reír, cosa que Marcos, con toda su bondad, había dejado de hacer hace tiempo. No porque él cambiara, sino porque yo me apagué. No pasó todo de golpe. Empezó con un café fuera del trabajo. Luego un mensaje por la noche. Una broma en una reunión. Y al final, sí, ese domingo con Marcos corriendo por el viejo cauce del Turia, Iván estaba en mi cama, quitándose la ropa con prisa y nervios. No lo planeé. No tenía ni idea de que ese día iba a pasar. Pero pasó. Y cuando le vi salir por la escalera como un ladrón, no sentí culpa. Sentí miedo. El miedo de que todo se derrumbara. Y también el miedo de que nada cambiara. Esa misma tarde, hicimos fideuá con Claudia. Y mientras Marcos hablaba de sus tiempos en el gimnasio, yo fingía reír. Fingía escuchar. Fingía vivir. Sabía que no iba a poder seguir así mucho tiempo. Pero también sabía que no estaba lista para parar. Y así empezó todo. No pasó como en las películas. No hubo una escena con lágrimas ni un grito repentino que lo revelara todo. Fue algo mucho más simple y, por eso mismo, más incómodo. Una tarde cualquiera, un jueves exactamente, Marcos llegó antes de lo habitual. Yo estaba en la cocina, cortando cebolla para una tortilla, y Claudia hacía deberes en la mesa del comedor. Él entró sin decir mucho, con esa cara que pone cuando algo no encaja y no sabe si preguntar o dejarlo pasar. Me saludó con un beso seco en la mejilla, miró a la niña, sonrió forzado, y fue directo al baño. Fue entonces cuando noté que algo estaba fuera de lugar. No por lo que dijo, sino por lo que no dijo. No preguntó cómo había ido el día, no comentó nada del trabajo, ni siquiera se quejó del tráfico. Marcos, que siempre tenía alguna historia absurda de la oficina, estaba mudo. En silencio. No era normal en él. Dejé la cebolla a medio cortar y me acerqué a Claudia. Le pregunté si necesitaba ayuda, solo para fingir normalidad. Ella negó con la cabeza sin levantar la vista de la libreta. Marcos salió del baño, fue a la habitación y se encerró sin decir nada. Lo primero que pensé es que habría discutido con alguien, quizá con su jefe,
aunque eso tampoco era habitual. Lo segundo que pensé fue que algo de lo que había hecho yo estaba empezando a oler mal. A veces los detalles más tontos son los que encienden las alarmas. Una factura de Uber, un recibo del restaurante que olvidé guardar, una camisa con perfume ajeno. No lo sabía. Solo sabía que su cara no era la de siempre. Y no me miraba como antes. Cenamos los tres juntos. Él hablaba poco, pero tampoco se mostraba agresivo. Mantenía esa calma que siempre le ha caracterizado, pero con un matiz diferente. Respondía cuando le hablábamos, pero evitaba prolongar cualquier conversación. Cuando Claudia se fue a duchar, me quedé sola con él en el salón. Yo tenía el plato aún por la mitad y él ya estaba recogiendo su vaso como si quisiera escapar de la mesa cuanto antes. ¿Te pasa algo?, le pregunté, sin levantar mucho la voz, solo lo justo para que sonara a interés genuino y no a culpa. Se detuvo. No se giró. Dejó el vaso sobre la encimera y se apoyó con ambas manos. ¿Tú qué crees? No supe qué decir. Esa respuesta no era propia de él. Me tensé. El ambiente en ese momento se volvió denso. Me temblaron los dedos, aunque seguía con la servilleta en la mano como si eso sirviera de escudo. No insistí. No quería que Claudia escuchara nada desde el pasillo. Esa noche dormimos juntos, pero fue como dormir con un desconocido. Ni un roce, ni un suspiro. Él se dio la vuelta hacia su lado y yo hice lo mismo. El colchón, que otras veces nos unía sin querer, esa vez se sintió como un abismo. Al día siguiente se levantó antes que yo, preparó café, dejó todo limpio, como siempre. Claudia ya estaba lista para el colegio cuando bajé. Me saludó normal, como si la noche anterior no hubiese pasado nada raro. Marco se despidió de nosotras como cada día, beso en la frente a la niña, beso en la mejilla para mí. Pero sus ojos seguían diciendo otra cosa. Yo no sabía qué había visto, qué había sospechado, ni cuánto sabía. Y esa incertidumbre era lo que más me desquiciaba. La posibilidad de que él supiera algo pero no lo dijera me carcomía. Era como estar atrapada en un juego que no entiendo pero en el que sé que voy perdiendo. Ese viernes, cuando fui a trabajar, no pude concentrarme. Revisé 1000 veces los correos que le había mandado a Iván, por si había dejado algo visible. Revisé el historial de mi navegador, borré conversaciones, desinstalé Telegram, volví a instalarlo, y luego volví a borrarlo. Era ridículo. Me comportaba como una adolescente pillada en algo sucio. La diferencia era que yo tenía 38 años, una hija y un marido al que, se supone, debía respetar. Por la tarde, ya en casa, me encontré a Marcos esperándome en el sofá. No tenía la tele encendida, no leía nada, solo estaba ahí, con el móvil en la mano, como si hubiera estado esperando a que yo entrara. ¿Podemos hablar?, me dijo, sin moverse del sitio. Yo asentí, dejé las llaves y el bolso en la mesa, y me senté frente a él, sin saber qué estaba por venir. Hoy ha venido Claudia con una historia del colegio, empezó, y por un momento creí que me iba a hablar de algo de la niña, pero no. Dice que una mamá en el parque le preguntó si tú y yo estábamos separados, continuó. Que esa mamá te había visto varias veces salir de un edificio en Ruzafa con otro hombre. Que te veía a menudo allí. Que incluso alguien dijo que era tu pareja. Me quedé helada. Ruzafa. El piso de Iván. No era un hotel, no era un sitio escondido. Era su casa. Un sitio donde me sentía segura porque no era un sitio de citas, sino un apartamento normal. Y ahí, entre cafés, comidas y polvos rápidos, se me había olvidado que Valencia es pequeña. Que las mamás hablan. Y que los niños repiten todo. ¿Qué has dicho tú?, le pregunté. Le dije que no era verdad,
que estábamos bien. Pero eso fue lo que le dije a ella. A ti, te pregunto directamente, ¿me estás engañando? Su voz no se quebró. No gritó. No lloró. Y eso fue lo peor. Porque en su serenidad estaba toda la rabia contenida. Me quedé callada. No porque no supiera qué decir, sino porque sabía que cualquier cosa que dijera en ese momento sería mentira o una tontería. No podía decirle que era una invención. No podía decirle que era una amiga. No podía negar lo obvio. Y aún así, lo hice. No es lo que parece, solté, como una idiota, como si no supiera que esa frase es sinónimo de sí, lo hice, pero no quiero hablarlo. Él se levantó, fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua, y volvió sin decir nada. Yo seguía en el sofá, sin moverme, como si eso fuera a frenar el desastre. Quiero que me digas la verdad, Laura. Toda. No me importa si es dura. No me importa si me va a doler. Me importa saber si todo esto que he estado cuidando durante años era una mentira. Quiero saber si cuando volvía de correr, tú ya estabas con otro en nuestra cama. No supe cómo responder a eso. Porque era exactamente eso. Y lo dijo con una precisión que me dejó sin aire. Sí, dije al fin, sin adornos. Sí, ha pasado. No muchas veces. Pero sí. Fue Iván. No lloré. No pedí perdón. No traté de justificarme. Solo lo dije. Marco se quedó en silencio. Respiró hondo. Se llevó las manos al rostro. Y luego, sin mirar atrás, se fue a dormir a la habitación de invitados. Cerró la puerta. Y por primera vez en todos nuestros años juntos, supe que algo entre nosotros se había roto de verdad. No hubo tregua. A la mañana siguiente, cuando bajé a la cocina, Marcos estaba sentado en la mesa con un café a medio terminar y la mirada fija en la pared. Llevaba la misma camiseta de la noche anterior y no se había afeitado. Era evidente que no había dormido. La casa estaba en silencio, solo se oía el sonido del reloj de la cocina. Claudia aún dormía. Durante un instante pensé en dar media vuelta y fingir que había olvidado algo en la habitación, pero ya era tarde. Me vio. Levantó la vista y me sostuvo la mirada con una calma que me asustó más que cualquier grito. No había rabia, pero sí una distancia nueva, una especie de frialdad quirúrgica. Me senté frente a él sin saber si hablar o esperar a que hablara él. ¿Lo sigues viendo?, preguntó finalmente, sin cambiar el tono ni la postura. Tragué saliva y mentí. No, contesté, sabiendo que no era cierto. ¿Desde cuándo? Unos meses, dije, buscando en mi cabeza una cifra que sonara creíble, aunque sabía que él notaría la falsedad. Marcos asintió lentamente, como si necesitara confirmar lo que ya intuía. Quiero entenderlo, dijo. No para perdonarte, ni para justificarlo. Quiero entender qué ha pasado. Me quedé callada. Pensé en inventar una explicación aceptable, una historia que lo hiciera menos doloroso, pero no se me ocurrió ninguna que sonara humana. Lo único que pude decir fue lo que era verdad, aunque no arreglara nada. No lo planeé, Marcos. Simplemente ocurrió. Me sentía vacía, supongo. No sé cómo explicarlo sin sonar como una idiota. ¿Vacía?, repitió él, con una media sonrisa sin humor. ¿Y llenar ese vacío pasaba por acostarte con un compañero de trabajo? No lo veas así, intenté decir, aunque en el fondo sabía que no había otra manera de verlo. ¿Y cómo quieres que lo vea, Laura?, me interrumpió, alzando por fin la voz. Me he partido la espalda por esta familia. He hecho todo lo que he podido para que estuviéramos bien. No te he fallado en nada.
y tú me fallas en lo único que no se puede reparar. Su voz retumbó en la cocina. Sentí una mezcla de vergüenza y rabia. Rabia hacia mí, hacia él, hacia la situación, hacia la verdad. No lo hiciste todo bien, le solté sin pensar, como si esa frase pudiera equilibrar el peso de lo que había hecho. Me miró sin pestañear, con una calma que dolía. Dime que no hice bien, dijo despacio. Dímelo. ¿Te volviste cómodo?, respondí. Siempre igual, siempre con las mismas rutinas. Dejaste de preguntarme cómo estaba, dejaste de tocarme. Nos convertimos en compañeros de piso. Yo no quería eso, Marcos. Y la solución fue buscar a otro, dijo, sin titubear. No hablarlo, no intentar arreglarlo, no decir nada, sino hacerlo a escondidas. No lo hice por venganza, intenté aclarar. No fue algo planeado. Fue una mierda que se me fue de las manos. Eso no cambia lo que hiciste, contestó, sin mirarme ya. Lo único que cambia es lo poco que significaba yo para ti. No supe qué decir. En ese momento sentí que cualquier palabra solo empeoraría todo. Me levanté, abrí el grifo y fingí que necesitaba agua, aunque lo único que quería era apartarme de su mirada. ¿Claudia lo sabe?, preguntó, todavía sentado. No, claro que no y no quiero que lo sepa. Tarde o temprano lo sabrá, dijo. Los niños lo notan todo. Dejó el vaso, se levantó y fue a la habitación. Volvió al cabo de unos minutos con una mochila pequeña. Me voy unos días a casa de mi hermano, dijo, sin mirarme. Necesito pensar. No sé si puedo seguir aquí ahora mismo. ¿Te vas sin más?, pregunté, intentando sonar tranquila. ¿Y qué le digo a la niña? Dile la verdad, pero a tu manera, respondió. Al fin y al cabo, eso se te da bien. Esa frase fue como una bofetada. No gritó, no insultó, no golpeó nada, pero fue lo más cruel que pudo haber dicho. Cuando cerró la puerta detrás de él, la casa quedó muda. Solo se oía el ruido del ascensor alejándose. Me quedé de pie en medio del salón, mirando la mochila que había dejado sobre la silla, la taza con restos de café, las migas sobre la mesa. Todo seguía igual y, al mismo tiempo, nada lo estaba. Durante todo ese fin de semana, no hubo mensajes ni llamadas. Ni siquiera por Claudia. Yo tampoco me atreví a escribirle. No sabía si debía disculparme o dejarle espacio. El lunes, cuando volví al trabajo, Iván me esperaba junto a la máquina de café. Me sonrió como si nada hubiera cambiado, como si la última vez que nos vimos no hubiera sido en mi cama. ¿Estás bien?, me dijo, acercándose lo suficiente para que nadie nos oyera. No lo sé, contesté. Marcos se ha enterado. Su gesto cambió. ¿Cómo? Alguien nos vio. En Ruzafa. Se lo contaron. ¿Y qué te ha dicho? Se ha ido de casa. Iván se quedó callado unos segundos. Luego bajó la voz. Si necesitas quedarte en mi piso unos días, puedes hacerlo. No, no voy a hacer eso, le corté enseguida. Esto no va de ti. Él pareció ofendido, pero no dijo nada más. Se limitó a asentir y a irse. Me quedé allí, mirando el café frío, pensando en cómo todo se había vuelto tan absurdo. Esa tarde, Marcos vino a casa a recoger ropa. Claudia ya había vuelto del colegio y estaba en su habitación. Yo estaba en la cocina cuando le vi entrar. No me saludó. Fue directo a la habitación matrimonial y empezó a guardar cosas en una maleta. Me quedé en la puerta, sin atreverme a entrar. ¿Podemos hablar un momento?, pregunté, sabiendo que no quería hacerlo. No hay mucho que decir, Laura. Ya está todo dicho.
No está todo dicho. No sabes lo que siento. Lo que sientes llega tarde, contestó sin detenerse. Llega cuando ya no tiene valor. Podemos intentar arreglarlo. Podemos ir a terapia, si hace falta. ¿Terapia para qué?, dijo. ¿Para aprender a fingir que nada pasó? No soy capaz. No puedo mirarte sin ver a otro encima de ti. Esa frase me golpeó de lleno. No supe cómo reaccionar. Me acerqué y lo abracé por la espalda. No se movió. Ni siquiera se apartó. Simplemente se quedó quieto, como si ni siquiera sintiera el contacto. Lo siento, dije, y esta vez sí me salió la voz rota. No sé por qué lo hice. De verdad que no lo sé. Si lo sabes, respondió, soltándose despacio. Lo hiciste porque quisiste. No hay más. Guardó el último jersey, cerró la maleta y la arrastró hasta la puerta. Antes de salir, se giró un momento. Voy a quedarme unos días con mi hermano. No sé si volveré o no. Dependerá de si consigo perdonarte, y ahora mismo no sé si quiero hacerlo. Claudia apareció justo cuando él salía. ¿Dónde vas, papá?, preguntó, frotándose los ojos. Marcos respiró hondo, se agachó y la abrazó con fuerza. A trabajar unos días fuera, cariño. Pero volveré pronto. Ella asintió sin entender nada. Cuando la puerta se cerró, me miró y preguntó, ¿te has enfadado con papá? No supe qué responder. Solo dije que no, que estaba todo bien, aunque los dos sabíamos que era mentira. Esa noche me quedé despierta hasta tarde, mirando el techo. No lloré, porque ya no me quedaban lágrimas. Lo único que sentía era un vacío seco, una sensación de haber cruzado una línea sin retorno. Y lo peor de todo era que, a pesar de todo, una parte de mí seguía pensando en Iván, como si aún quedara algo de ese impulso que me había arruinado. No esperaba nada sorprendente, pero el día en que todo explotó no fue por una llamada ni por una escena pública. Fue por una caja perfectamente envuelta que apareció en la puerta de casa mientras yo recogía la habitación de Claudia, y fue la primera de muchas. Al abrirla encontraba un cuaderno con fotos, capturas de pantalla, recibos y notas escritas a mano. No había ni una sola palabra amable, solo pruebas ordenadas y fechas. Y un papel con mi nombre y la dirección del trabajo de Iván, y un sobre dirigido a mis padres con la palabra leer escrita en mayúsculas. Mi primera reacción fue negar hasta que la negación doliera menos que la verdad. Me senté, me cubrí la cara y pensé que era alguna broma de mal gusto, que alguien nos estaba tomando el pelo. Pero la segunda caja llegó a las 12 y en ella había exactamente lo mismo pero con distinto destinatario, la dirección del colegio de Claudia. Una carta para la directora con pruebas de negligencia indirecta porque yo salía con otro, y, lo que más me heló, una fotocopia del registro de llamadas. Entre Iván y yo con horas y localizaciones. Cuando llamé a Marcos, su teléfono no contestó. Nadie me contestaba porque la cadena ya estaba en marcha antes de que yo supiera nada. No me llamaron para discutir, me llamaron para mirar lo que él había decidido enseñar al mundo que yo era. Me di cuenta, con la sensación de que me faltaba el aire, que no había margen de negociación. Él no había esperado a que yo le suplicara ni a que mi versión tuviera cabida. Él había organizado la demolición en frío y la enviaba por mensajería. La venganza de Marcos no fue espectacular, no buscó un escándalo televisado ni imágenes virales. Su método era clínico y eficaz, diseñado para que lo que a mí me importaba, mi familia, mi trabajo, mi reputación, fuera lo que más dolor sintiera al verse dañada. Empezó por asegurar lo que pudo en términos prácticos. Contrató a un abogado y preparó una solicitud de medidas provisionales para el proceso de separación, con petición expresa de custodia exclusiva por el tiempo que durase el procedimiento. No hubo violencia, no hubo amenazas físicas, pero sí movimientos legales que me dejaron sin acceso inmediato a cuentas conjuntas y sin voz en decisiones financieras urgentes. Al mismo tiempo,
Llevó a cabo una campaña discreta pero devastadora en cuanto a mi entorno social y profesional. Envió las pruebas a mis padres y a los suyos en sobres cerrados, con copias al correo electrónico personal y del trabajo. Entregó un dossier a la empresa donde yo trabajaba, y también a la jefa de sección de Iván, pidiendo que investigaran la relación entre un trabajador y una empleada casada que, en su opinión, podría comprometer proyectos y clientes. No hubo gritos, no hubo peleas en la puerta del edificio. En su lugar, hubo cartas, fotos y documentos que llegaron como una luz de verdades incontrovertibles que no necesitaban explicación ni dramatismo para causar daño. Recibí la primera visita de mi madre al mediodía siguiente. Sus ojos cambiaron cuando abrió el sobre en mi cocina, vio las fotos y las capturas y me preguntó con voz contenida por qué había pasado aquello y con quién. Sin mirarme como antes, con la mezcla de decepción y cálculo de alguien que ya empieza a pensar en consecuencias prácticas para los nietos. Como has podido, me dijo, y no buscó consuelo ni intento de diálogo, buscó razones en frío, porque sabía que los hechos iban a marcar su posición en la familia y quería estar del lado que pareciera correcto ante los demás. Mis hermanas recibieron los suyos por mensajería y no tardaron en dejar mensajes que al principio fingían preocupación y luego se fueron tornando en advertencias y juicios, y eso fue lo que más me dolió, la rapidez con la que mis intimidades impresas generaron distancia en quienes hasta el día anterior me habían defendido sin preguntar. El sobre dirigido a la empresa de Iván provocó que llamaran a Recursos Humanos esa misma tarde, y no fue una llamada curiosa sino formal. Pidieron una reunión y consultaron las pruebas. Al día siguiente, la Dirección de Recursos Humanos citó a Iván para comunicarle que quedaba suspendido temporalmente hasta que se resolviera la investigación sobre conducta inapropiada, y me enteré porque alguien de allí, con la voz de quien cumple con un trámite, me pidió confirmación de fechas y lugares. No hubo gritos en la oficina, no hubo discusiones, solo oficinas que reaccionan con protocolos. Y esos protocolos eran como un cuchillo para mi vida profesional. Mientras tanto, Marcos no estaba en casa, decías que se había ido unos días con su hermano, pero lo que no dije en voz alta es que su ausencia había sido la tapa de un plan que no quiso que viera antes de ejecutarlo. Desde la distancia, o con la excusa de distancia, él fue el que movió piezas. Supo que la mejor venganza no era humillar en público con insultos sino crear consecuencias concretas que me afectaran donde más duele, en mis relaciones familiares, en mi trabajo y en mi capacidad para seguir como antes. Él se aseguró de que los pasos siguientes fueran administrativos y materiales. Dejó constancia en el juzgado de que yo tenía un comportamiento incompatible con la preservación del menor, lo que activó evaluaciones por parte de servicios sociales y provocó visitas formales orientadas a asegurar el bienestar de Claudia, y a su vez pidió que se revisaran cuentas bancarias y domiciliaciones para evitar expolios económicos. No voy a entrar en tecnicismos legales porque no soy juez ni deseo dármelas de experta, solo digo lo que viví, acciones que trasladaron la ruptura de lo íntimo a lo administrativo, y en ese traslado todo lo privado se volvió público de manera irreversible. Sufrí el efecto práctico de su plan en cuanto se hicieron visibles las consecuencias. La directora del colegio me pidió una reunión para explicarme que habían recibido una carta con pruebas y que debían verificar la situación por el bien de Claudia. Mis superiores me llamaron para comentar que la empresa había recibido un paquete con documentación y que era necesario que diera explicaciones antes de que ellos tuvieran que tomar decisiones. Y mis padres dejaron de visitar la casa con normalidad. Vinieron una vez, recogieron a Claudia para llevarla a su casa, y me miraron como si yo fuera la culpable de las molestias que mi conducta les iba a causar a ellos. Recibí miradas en el supermercado, comentarios enfáticos en el ascensor y llamadas de antiguos amigos que pedían no involucrarse, y todo porque alguien decidió que mi ámbito íntimo debía convertirse en un expediente con sobres y sellos. No digo que ninguno de los actos de Marcos fuera ilegal en sí. Muchas de las acciones que emprendió fueron legales y aprovechó esa legalidad para aumentar el daño. Entregas formales, escritos a correo corporativo, solicitud de medidas cautelares, y la explotación del lenguaje administrativo para convertir sentimientos en documentos con efecto. Recuerdo la noche en que llegué a casa y me encontré la última caja, la más pequeña, con una nota dentro que decía: esto no es para destruirte, es para que te hagas cargo.
No fue un mensaje de piedad, fue una frase calculada para que sintiera que lo que quedaba era decidir qué iba a hacer con las cenizas que había dejado. En aquel momento no supe si lo que sentí fue rabia, vergüenza o alivio, quizá fue una mezcla de todo, un mareo de culpas que me dejaba sin palabra. Llamé a Iván para decirle que nos teníamos que ver y él respondió con una voz que sonó asustada y práctica a la vez. No quiero problemas, me dijo. Si esto sale a la luz, nos hunde a los dos. Eso ya lo sé, le contesté. Pero yo no quería arrastrar a Claudia ni a mi familia a esto. Yo tampoco, respondió. Lo siento. Y ahí estuvo su tragedia. Lo romántico se convirtió en afilado y peligroso, y las consecuencias no eran solo entre dos adultos, eran cadenas que alcanzaban a una niña, a padres, a empleos. No hubo pistolas ni explosiones, no hubo un acto final dramático, hubo sobres, juicios, suspensiones, visitas oficiales y el desmoronamiento rápido de mi vida pública. La venganza de Marcos fue eficaz porque fue práctica, porque no necesitó gritar para imponer dolor y porque supo convertir pruebas de intimidad en decisiones con efectos legales y sociales. Al final, cuando todo eso cayó sobre mí, comprendí que la peor venganza no es la que busca herir por orgullo, sino la que, con manos frías, organiza el paso del amor a la documentación, y esa es la que me dejó sin red. Pasaron 4 días desde la última caja antes de que Marcos me llamara. Fue un martes por la tarde, casi a las 6. Yo acababa de llegar de recoger a Claudia del colegio y ella estaba en su cuarto, haciendo deberes sin ganas, mientras yo preparaba algo de merienda con la cabeza en otro sitio. Cuando vi su nombre en la pantalla, dudé un segundo si contestar. No porque no quisiera hablar, sino porque no sabía cómo iba a empezar una conversación con alguien que ya lo había dicho todo sin necesidad de pronunciar palabra. Contesté sin saludar. Solo un dime, con voz baja, seca, casi mecánica. Marcos no tardó ni un segundo en responder. Quiero verte. Hoy. Sin niña, sin casa, sin abogados. Le pregunté dónde y me dijo el sitio de siempre, el bar de la esquina donde solíamos tomar algo cuando Claudia tenía actividades y nos quedaba media hora solos. Acordamos vernos en 1 hora. Colgué sin decir nada más y me quedé quieta en la cocina, mirando la tostadora como si en ella fuera a encontrar alguna respuesta. Le pedí a mi madre que viniera por Claudia. No hizo preguntas. Solo dijo que llegaba en 15 minutos. Cuando se la llevó, cogí el bolso y salí andando, sin maquillarme, sin arreglarme, sin plan alguno. Llegué al bar 10 minutos antes y me senté fuera, en una mesa alejada. Él llegó puntual. Ni un segundo más, ni uno menos. Llevaba la misma chaqueta de entretiempo que usaba el año pasado, esa que yo le había regalado para su cumpleaños y que aún no le había visto tirar. Se sentó frente a mí sin besarme ni tocarme ni mirarme con odio. Me miró como si estuviera intentando ver qué quedaba debajo de la persona con la que había compartido 11 años. Yo no sabía si empezar o esperar. Él pidió un café solo. Yo no pedí nada. No sé qué quieres exactamente, dije por fin, sin rodeos, con la voz seca de quien ya no tiene margen para excusas. No lo tengo claro aún, respondió él, mirando al camarero, no a mí. Pero sé que no quiero quedarme con esto dentro. Me quedé callada, esperando que hablara. Tú me quitaste algo. Y no fue solo la confianza. Fue el sentido de lo que construimos. Durante años pensaba que estábamos en lo mismo, remando hacia el mismo lado, aunque no fuera perfecto, aunque hubiera cansancio. Y de repente me entero que tú llevas meses compartiéndote con otro. Que mientras yo pensaba que teníamos una etapa difícil, tú estabas montando otra vida sin decirme una palabra. ¿Sabes qué es lo peor? No que me hayas engañado. Lo peor es que no me dijiste nada cuando aún se podía hacer algo. Me miró entonces, y no aparté la vista. Me dejaste fuera de tu crisis.
Decidiste sola que era más fácil acostarte con otro que hablar conmigo. No me diste ni la opción de fracasar juntos. No sabía cómo decírtelo, contesté sin pensarlo mucho. Me daba miedo lo que podía pasar. Lo que podía provocar. Él se rió, sin alegría. ¿Y lo que provocó no decirme nada, eso no lo pensaste? Me encogí de hombros. No tenía justificación válida. Ninguna. Solo silencio. Lo peor de todo, continuó, es que ahora ni siquiera sé si lo que viví contigo era real. No puedo mirar las fotos de Claudia de hace un año sin pensar que tú ya estabas en otra parte. No puedo recordar cenas familiares sin pensar que, quizá, ese día habías estado con él. Eso me mata. Me mordí los labios. Quería decir que no todo había sido mentira. Que seguía habiendo cariño. Pero entendí que eso ya no servía. No se trataba de lo que sentía ahora, sino de lo que había destruido antes. Y las palabras ya no servían de puente. ¿Y ahora qué quieres hacer?, pregunté, sin adornos. No lo sé aún. Pero necesitaba verte, mirarte a la cara, escucharte decir que sí, que pasó, que fuiste tú la que lo rompió. Porque en medio de tanta cosa legal, papeles, abogados, cajas, fotos, quería oírlo directamente. No quería que lo último que tuviera de ti fuera una firma en un documento. Quiero saber si tienes algo que decirme antes de que esto se termine del todo. Me sentí pequeña. No por vergüenza. Por impotencia. Porque había llegado tarde a la verdad. Y porque ya no tenía espacio para decir nada que cambiara lo que él ya había vivido. No tengo excusas, dije finalmente. Lo hice. Me equivoqué. Y cada día me pesa más. Pero no te voy a pedir que me perdones. Solo quería decirte que, si pudiera volver atrás, lo hablaría contigo. Antes de hacerlo. Antes de esconderlo. Antes de convertirte en este hombre que ahora tengo delante, tan lejos de mí que parece otra persona. Él asintió. No había rencor en su cara. Había un cansancio profundo. Un cierre. Gracias, dijo. Por decirlo así. Sin teatro. Sin lágrimas. Ya no quiero más versiones de lo que pasó. Solo necesitaba confirmar que mi rabia tenía sentido. Estuvimos un rato más sin hablar. Luego él dejó un billete en la mesa y se levantó. No sé si esto va a terminar en divorcio, Laura. No sé si hay manera de reconstruir algo sin sentir que cada paso es una mentira. Pero te prometo que voy a pensar en Claudia primero. No voy a usarla. No voy a volver esto un campo de batalla. Pero tampoco voy a fingir que no me destrozaste. Porque lo hiciste. Y aunque no lo diga gritando, aunque no lo publique, eso no lo borra nadie. Me levanté también. Quería decirle algo más, pero no salía nada que sonara auténtico. Le seguí con la mirada mientras se alejaba, sin mirar atrás. Volví a casa sola. Claudia dormía ya, mi madre se había ido dejando una nota que decía todo bien. ¿Has cenado? Me senté en el sofá con las luces apagadas. No lloré. No sentía ganas de llorar. Sentía un peso que no se iba. Como si cada parte de mí hubiera quedado dividida entre la que fui, la que fingí ser y la que ahora tenía que sostener lo que quedaba. Al día siguiente llamé a la abogada que había consultado hacía semanas y le pedí cita para revisar los términos del acuerdo que teníamos pendiente. Si Marcos decidía seguir adelante con el divorcio, yo no iba a pelear nada. Ni la casa, ni la custodia compartida, ni la pensión. Había perdido el derecho moral a exigir. Esa noche me acosté temprano. Claudia se metió en la cama conmigo. Me abrazó dormida y no dije nada. No quise moverme.
Solo quería que al menos ella, en ese momento, no sospechara el terremoto que había pasado por nuestra casa y que, aunque no gritara ni destruyera muebles, había dejado las paredes llenas de grietas invisibles. Las mismas que ahora estaban también dentro de mí. Después de aquella última conversación con Marcos, todo entró en una especie de pausa incómoda donde no había confirmaciones pero tampoco reconciliaciones, donde seguíamos hablando por mensaje sobre Claudia, organizando horarios de visitas, turnos para recogerla del colegio o decidir a quién le tocaba llevarla a inglés, como si solo fuésemos dos personas con una hija en común que nunca hubieran compartido una vida entera. Y esa frialdad protocolaria era peor que cualquier discusión porque me hacía ver que la herida no estaba cerrando, simplemente estaba siendo ignorada, como cuando alguien pasa por encima de los cristales sin recogerlos, esperando que nadie sangre. Durante las siguientes semanas intenté adaptarme al nuevo ritmo, a las mañanas sin Marcos, a las cenas en silencio con Claudia, a los fines de semana partidos por la mitad. Y sobre todo al hecho de que ya no podía hablar con nadie como antes porque todo el mundo tenía una versión de mí que era más sencilla de manejar que la real. En el trabajo nadie decía nada, pero se notaba en los gestos, en las reuniones, en la forma en que mis compañeros evitaban quedarse a solas conmigo o me hablaban sin el tono de confianza habitual, como si el escándalo me hubiera convertido en un objeto frágil o contaminado que no conviene tocar demasiado. Iván, por su parte, fue suspendido de manera indefinida y aunque no lo despidieron de inmediato, su posición quedó tan comprometida que él mismo acabó pidiendo el traslado a otra ciudad, y aunque al principio me escribió algunos mensajes, con el tiempo dejó de intentarlo cuando vio que yo no respondía. Mi familia seguía en modo distancia controlada. Mi madre venía a ver a Claudia, pero ya no se quedaba a comer ni preguntaba por mí, y mis hermanas, con las que antes hablaba casi a diario, ahora solo escribían en el grupo familiar cuando era estrictamente necesario. Había perdido más que un matrimonio, había perdido el lugar que ocupaba dentro de los círculos donde antes me sentía segura, porque cuando una mujer comete un error así, el castigo no es solo emocional o legal, también es social, y nadie se toma la molestia de matizar las cosas cuando el resumen es más cómodo. En algún momento, quizá por desesperación o por intentar dar sentido a todo lo que me rodeaba, empecé a escribir en una libreta lo que iba sintiendo, no como una terapia, sino como una forma de no hablar sola, y ahí me di cuenta de algo que no había querido admitir desde el principio, que lo que más me dolía no era haber traicionado a Marcos, ni haber perdido el respeto de los demás, sino darme cuenta de que fui capaz de dinamitar todo por un deseo puntual, por una necesidad mal gestionada, por una decisión que nunca analicé con la cabeza fría, y que lo hice sabiendo que podía perderlo todo, pero creyendo, estúpidamente, que no pasaría nada. Pasaron 2 meses antes de que Marcos volviera a casa para una charla final, la que ambos sabíamos que teníamos pendiente. Llegó una tarde de viernes, mientras Claudia estaba en casa de sus primos. No traía maletas ni documentos, solo un cuaderno y cara de cansado. Se sentó en el sofá sin esperar invitación, como si aún tuviera derecho a estar allí, y en cierto modo, lo tenía. Me senté frente a él, sin saber si ofrecerle algo de beber o quedarme callada. Me habló primero, como había hecho siempre que las cosas eran importantes. He tomado una decisión. No va a gustarte, pero creo que es lo mejor para los dos. He hablado con mi abogado. Vamos a firmar el divorcio de mutuo acuerdo. No quiero juicio, no quiero escándalos. Solo quiero terminar esto con la mayor dignidad posible. Y quiero que firmemos custodia compartida. Claudia necesita a los dos, aunque tú me hayas fallado como pareja. Asentí sin oponerme, porque sabía que no tenía argumentos para pelear nada. No merecía quedarme con la casa, ni con ningún privilegio. Lo único que quería era que Claudia no sintiera el vacío completo de un padre ausente. Está bien, le dije. Firmaré lo que haga falta. Él asintió y dejó el cuaderno sobre la mesa. Esto es para ti, dijo. Son mis notas de estas semanas. No para culparte más, sino para que entiendas cómo lo viví.
No tienes que leerlo si no quieres. Pero al menos sabrás qué pasó por mi cabeza mientras tú resolvías lo tuyo. Cogí el cuaderno sin abrirlo. No era el momento. Él se levantó, caminó hacia la puerta y se detuvo antes de salir. Te sigo queriendo, ¿sabes? Pero no como antes. Ya no confío. Y sin confianza no hay amor. O al menos no el tipo de amor que quiero vivir. No respondí. No podía. Él se fue sin mirar atrás, otra vez, pero esta vez no dolía tanto porque ya lo esperaba. A las semanas firmamos los papeles. El trámite fue frío y correcto. Custodia compartida, reparto de bienes sin discusiones, casa vendida para dividir el dinero y nueva rutina con Claudia adaptada a 2 domicilios. Ninguno de los dos se opuso a nada. No quedaban fuerzas para pelear. Después de eso, pasaron semanas, luego meses. La gente dejó de hablar. Mi entorno, reducido a unos pocos, se fue ajustando. Empecé a trabajar desde casa parte del tiempo, para evitar tensiones innecesarias en la oficina. Claudia, poco a poco, se fue adaptando al cambio con una madurez que me hacía sentir aún más culpable. Un día me preguntó si yo aún quería a papá. Le dije que sí, pero que ahora cada uno debía vivir por su cuenta. No insistió. Se encogió de hombros y siguió viendo la tele. Eso dolió más que cualquier pregunta directa. Ahora, casi un año después de que todo estallara, sigo levantándome cada mañana sin saber si alguna vez volveré a confiar en mí misma como antes. No tengo pareja, ni ganas de tenerla. No busco redención, ni perdón, ni comprensión. Solo intento vivir sin volver a tomar una decisión que arrase con todo a su paso. A veces Marcos y yo hablamos 5 minutos más de lo necesario cuando intercambiamos a Claudia. No hay tensión, pero tampoco cercanía. Es como si fuéramos 2 personas que se conocieron en otra vida. A veces él sonríe y eso me recuerda quién fue. Otras veces, simplemente se despide sin más. De todo esto no he salido más fuerte, ni más sabia, ni más libre. Solo más consciente. Consciente de que los errores no se arreglan con palabras, sino con consecuencias que no desaparecen. Consciente de que querer no basta si no sabes cuidarlo. Y consciente de que cuando traicionas, pierdes algo más que la confianza de los demás, pierdes tu lugar en la vida que habías construido. Ahora intento construir otra, con lo poco que quedó. No es una historia bonita, pero es la verdad. Y a veces, solo poder contarla sin mentiras ya es un principio. Aunque nadie aplauda al final.